Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Hoy sábado, 3 de octubre, vamos a estudiar una lección muy preciosa de la escuela sabática del año 1905. Pero sin antes, vamos a hacer una oración para pedir la unción de nuestro Santo Espíritu. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque en esta mañana nos das una oportunidad más para estudiar, Señor, una escuela sabática de hace más de 100 años de antigüedad que nos va a ilustrar, Señor, cómo era lo que se creía anteriormente sobre el tiempo de la historia de este mundo. Ayúdanos, Señor, clarifica nuestra mente. Pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado en nuestra mente para poder entender. Sin más, te pedimos todos estos favores en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Querido Padre, bueno, entonces vamos a estudiar. Es una escuela sabática que fue hecha para el primer trimestre del año 1905. Ellen White tenía 78 años de edad, ¿no? En aquel tiempo el presidente de la Asociación General Mundial Adventista era el pastor Arthur Daniels, ¿no? Entonces publicaron una escuela sabática concerniente a lo que trataba era libertad religiosa y salud y la temperancia, como ustedes lo pueden ver ahí. Ese es el original. Fue publicada por la Pacific Press Publishing Corporation, ¿no? En California. Entonces, esto era lo que estudiaban todos los adventistas, ¿no? Ellen White tenía 78 años, estaban en vida todavía el pastor Urias Smith, estaban vivos Alon Jones y el pastor Wagoner y muchos eruditos pioneros. Entonces, vamos a investigar, estudiar esta lección de inglés, ¿no? Que fue traducido al español. Entonces, esta lección es la número 2, ¿no? De la segunda semana. En esos tiempos, la escuela sabática no se estudiaba por 7 días, ¿no? O sea, no había una lección diaria, sino se totalizaba todo en líneas de preguntas y respuestas, ¿no? Como un temario, ¿no? No estaba señalado por fechas, ¿no? Por cada día, domingo, lunes, martes, miércoles y sucesivamente, sino todo un solo bloque. Entonces, esa era la forma que se publicaba y se estudiaba. Entonces, vamos a estudiar entonces la lección 2, o sea, de la segunda semana del primer trimestre de 1905. Es interesante, el estudio de esa semana se llama El sábado y la libertad. Textualmente, como lo ven en español, textualmente es como es en el inglés. Preguntas. El año de reposo y el año del jubileo. Este es el texto bíblico como inicio para poder entenderlo, lo que trata el tema de la escuela sabática. Levítico 25, el año de reposo y el año del jubileo. Dice así, Levítico 25, capítulo 25. Vamos a ver de qué trata el año de reposo y el año del jubileo. Acuérdense que el tema es el sábado y la libertad. Ese es el tema. El Señor habló con Moisés en el monte Sinaí y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra deberá reposar en honor al Señor. Interesante. Cultivarás la tierra durante 6 años. Y durante esos 6 años podarás tus viñas y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá que reposar. 6 años de trabajo y el 7º año de reposo.
Es un reposo en honor del Señor. No debes cultivar tu tierra ni podar tus viñas. No podrás cosechar lo que nazca de manera natural en tu tierra segada, ni podrás recoger las uvas de tu viñedo. Será para la tierra un año de reposo. Entonces, esta primera parte es 6 años de trabajo en el campo y el 7º año de reposo para la tierra, ¿no? Pero dice, en honor al Señor. ¿Qué dice Salmo 19:1? Del Señor es toda la tierra y su plenitud, ¿no? Y los que en él moran. O sea, del Señor es toda la tierra. Versículo 8 dice, contarás además 7 semanas de años, 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años. De modo que las 7 semanas de años den un total de ¿qué? 49 años. 7 por 7, 49. O sea, 7 veces 7 años. O sea, cada 7 años era un ciclo. O sea, 7 ciclos de 7 años, que dan 49 años. Versículo 9. Y el día 10 del mes séptimo, el día 10 del mes séptimo, que es el día de la expiación, ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país. El año 50 será declarado año sagrado, o sea, 49 años. Después de cada 7 ciclos de cada 7 años, ¿no? Al 50º año, o en el año 50, era declarado año sagrado. Y dice, y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. O sea, al ser declarado año sagrado, era año de reposo, y que se declaraba libertad para todos los habitantes del país. Entonces, ahí ya nos está señalando que el sábado era sinónimo ¿de qué? De libertad para todos los esclavos. Sigue diciendo el mensaje. Será para ustedes un año de jubileo, y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. El año 50 será para ustedes de jubileo. No entrarán ni cosecharán lo que la tierra produzca de manera natural, ni vendimiarán sus viñedos. Es un año de jubileo, de júbilo, de gozo, de reposo, y será para ustedes un año sagrado. Interesante. Solo podrán comer lo que la tierra produzca. ¡Qué precioso! Entonces está claro, el año de reposo y el año del jubileo. El año de reposo era el 7º año después de 6 años de trabajo. El año del jubileo era el año de reposo de cada 7 ciclos de 7 años. Entonces, o sea, cada 50 años había un año de jubileo. Pero, ¿a qué llevaba esto? A la libertad que obtenían las personas que por deuda se habían hecho esclavos entre los mismos hermanos judíos. Entonces, eso era una ley para todo el pueblo de Israel y también para los extranjeros que habitasen en las tiendas de Israel. Era para todo. Ahora vamos de lleno a la escuela sabática del año 1905. Dice así, está establecido en 16 preguntas, ¿no? Cuyas respuestas están con la misma palabra de Dios. O sea que aquí casi van a ver que en el estudio de esta escuela sabática no hay comentarios adicionales, o sea, así como actualmente hay, sino generalmente las respuestas están en la Biblia y en las citas del espíritu de profecía. Comentario hay mínimo nada más, como para poder entender lo que quieren decir las citas y la palabra de Dios. Entonces, es muy interesante.
La primera pregunta que dice el folleto de escuela sabática de esa semana dice, en su servidumbre en Egipto. ¿De quién está hablando? Del pueblo de Israel. En su servidumbre en Egipto, ¿qué le resultó difícil hacer a Israel? ¿Qué cosa le resultó difícil hacer a Israel? Y eso está en el libro de Salmos, capítulo 105, versículo del 43 al 45. Esa es la cita que da la escuela sabática. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos, con alegría, júbilo. Les dio las tierras de las naciones, la tierra de Canaán, ¿se acuerdan, no? Y las labores de los pueblos heredaron la tierra prometida. ¿Para qué? Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Entonces, acá el Salmo dice bien claramente que el pueblo de Israel fue liberado, ¿para qué? Para que guardasen las leyes de Dios, los 10 mandamientos, incluido el día de reposo, el sábado. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la ilustración, ¿no? La liberación de Israel de las garras de Egipto, y arriba ahí pueden ver a Moisés con las tablas de la ley. Entonces dice versículo 45, para que guardase sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Para eso, ¿qué fue? Liberado de Egipto. O sea, quiere decir de que en Egipto no podían guardar los mandamientos de Dios, porque la tentación de la idolatría era tremenda. Y tampoco no guardaban el sábado, porque los capataces, ¿no? En Egipto los obligaban que en su estadía de esclavitud trabajaran el día sábado. Entonces, por eso que Dios los liberó de ese tipo de mundo, para que una vez estando como nación libre pudiesen guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el día sábado, tal como dice el texto bíblico. Vamos a ver ahora en la pregunta 2. ¿Qué mandamiento en particular parece que tuvieron dificultades para obedecer? Pero ya les estaba dando un adelanto, porque las leyes de Dios, el cuarto mandamiento es el día sábado. ¿Qué mandamiento en particular parece que tuvieron dificultades para obedecer el pueblo de Israel? Muy bien. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 15. No solamente este pasaje también da respuesta a eso, sino también hay una nota 1 ahí. Hay una nota 1 que está en la siguiente diapositiva, que lo vamos a leer. Dice así: guardarás el día de reposo, o sea, el sábado, para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, el Señor está en su cuarto mandamiento diciendo que te acordarás del día sábado para santificarlo, ¿no? Y hace un recordatorio al pueblo de Israel que fue esclavo en Egipto y que al parecer no podía guardar el día sábado. Por eso que dio ese mandamiento ya en forma escrita, en forma redactada, para que lo guardasen. Aquí prácticamente en el cuarto mandamiento, porque el Deuteronomio capítulo 5 todo está ligado ¿a qué? A los 10 mandamientos, al igual que es el contexto de Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17, que también trata de los 10 mandamientos. Pero el día de reposo, en Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento ahí hace alusión a su creación, ¿no? Que el día sábado se estableció en la creación y por la creación. Pero en cambio acá, en este capítulo de Deuteronomio, no menciona sobre que se deba guardar el día de reposo por la creación. Eso ya se sabe, eso está implícito. Sino que el Señor agrega, acá mediante Moisés, de que acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, esclavo, y que Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, te ha mandado. O sea, en otras palabras, por lógica, no guardaban el día de reposo en Egipto. Por eso que acá en la parte
final del versículo dice, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. O sea, quiere decir que para eso te hizo libre. Entonces, el día de reposo con la liberación están íntimamente ligados. Vamos a ver ahora la nota 1 referente a esa pregunta. ¿Qué mandamiento en particular parece que tuvieron dificultades para obedecer? Ya. Esa nota 1 no es un comentario de los editores, sino es cita inspirada de la sierva de Dios, Elena G. de White, ¿no? Está sacado de Patriarcas y Profetas, página 260. Y dice así, nota 1. En su servidumbre, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El día de reposo, o sea, el sábado, había sido generalmente ignorado y las exigencias de sus capataces hicieron aparentemente imposible ¿qué? Su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición ¿para qué? Para la liberación. Y sus esfuerzos por restaurar la observancia del sábado habían llegado a la atención ¿de qué? De sus opresores. Imagínense que estaban acostumbrados a trabajar pues los 7 días de la semana, pero cuando ya comenzaron a recibir instrucciones de Moisés, ¿no? De parte de Dios, de que para poder restaurarles y darles su libertad era necesario que la observancia del sábado. Entonces comenzaron a guardar el sábado. Y esto se enteraron los opresores, los capataces. Y veamos qué es lo que pasó. La pregunta número 3. ¿Qué queja hizo Faraón contra Moisés y Aarón? ¿Qué queja hizo? Éxodo capítulo 5, versículos 4 y 5 dice. Entonces el rey de Egipto le dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y ustedes les hacéis cesar de sus tareas. Entonces, esa cesación no era cesación de cualquier día de la semana, no. Se refería a esa cesación de trabajo, de las faenas, el día sábado. Entonces, por eso que Faraón se quejaba. Decía, ustedes los hacen cesar de sus tareas. ¿Por qué hacen cesar al pueblo de su trabajo? A eso se refería. Por eso se quejaba. Y por eso lo molestaba al Faraón. Versículo 8. ¿Qué contra la gente? Es la pregunta. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. O sea, el día sábado está implícito, ¿para qué? Para hacer sacrificios a nuestro Dios, ¿no? Lo empleaban para eso el día de reposo, lo cual sí era lícito, pero por eso justamente Faraón se quejaba, que dejaban de hacer la obra, de fabricar ladrillos para hacer sacrificios a Dios, y eso lo molestaba. Otra pregunta que está ahí, ¿cómo describió la instrucción que había recibido por medio de Moisés y Aarón con respecto a la observancia del sábado? ¿Qué orden dio en oposición a ella? Agrávese la servidumbre entre ellos, para que se ocupen ella y no atiendan a palabras mentirosas. Entonces Faraón describió la instrucción que los israelitas habían recibido de parte de Moisés y Aarón, de qué cosa que era palabra mentirosa. Por eso que había agregado de que los esclavos para hacer ladrillo ya no se les diese paja, sino que ellos mismos buscasen la propia paja para poder elaborar los ladrillos y que produjera la misma cantidad cuando se les daba la paja. Pregunta número 4. ¿Qué dos cosas, por lo tanto, están íntimamente asociadas en la experiencia de Israel en Egipto? Y la respuesta que da la escuela sabática es la esclavitud
y las medidas opresivas contra la observancia del sábado, tal como estamos viendo en la pregunta número 3, ¿no? Entonces, las dos cosas, por lo tanto, que estaban íntimamente asociadas en la historia, en la experiencia de Israel en Egipto, era la esclavitud y las medidas opresivas contra la observancia del sábado. O sea, lo añadían más de cargas laborales para que el día sábado se vieran forzados a hacerlo, porque si no la pena iba a ser, ¿qué cosa? El castigo. Por eso. Ahora la pregunta número 5. Mira hacia dónde está empujando la escuela sabática. La escuela sabática está empujando a que el sábado era sinónimo ¿de qué? De libertad. Entonces la Biblia nos da una historia que les pasó al pueblo de Israel en la antigüedad, ¿no? La dificultad que tenían para poder reposar el día sábado en honor sagrado a nuestro Dios. Pero veamos cómo las trabas que el diablo hacía por medio de Egipto, por medio de los opresores, para impedir ¿de qué? De que los hijos de Israel se acordasen de Dios, que significa también el reposo, la libertad y la salvación. Siempre el diablo ha trabajado de esa forma para tratar de oprimir al pueblo de Dios toda la vida. Por eso la pregunta 5 dice, debido a que los hijos de Israel, después de su liberación de la servidumbre egipcia, se oprimieron unos a otros y no proclamaron libertad en toda la tierra a todos sus habitantes, ¿qué dijo Dios que haría con ellos? Cuando ya nuestro pueblo de Israel ya había poseído ya la tierra prometida, ¿no? Saben ustedes pues la historia de los jueces, la historia de los reyes, ¿no? Que se apartaban de Dios, luego surgía un juez, los liberaba de la opresión de los filisteos, etcétera, ¿no? Toda esa historia ya lo sabemos, ¿no? Había una cosa, de que el pueblo de Israel se había olvidado de las instrucciones que Moisés había dado en el libro de Levítico 25 que hemos leído al inicio de este estudio, ¿no? El 7º año, reposo, y cada 50 años un año sagrado también de reposo, de jubileo, para que la tierra descansase y también los esclavos recobrasen la libertad. Pero Israel no oyó esa ordenanza de nuestro Dios. No observaban los jubileos. Entonces los esclavos seguían siendo esclavos. Nunca obtenían la libertad. El pueblo de Israel se apartaba de Dios. Por eso dice ahí la pregunta 5. Debido a que los hijos de Israel, después de su liberación de la servidumbre egipcia, se oprimieron unos a otros y no proclamaron libertad en toda la tierra de Israel a todos sus habitantes, ¿qué dijo Dios que haría con ellos al no obedecer? Ahí en la imagen ustedes ven al profeta Jeremías ahí justamente denunciando las cosas, ¿no? Vamos a leer en Jeremías 34:17. Por tanto, así ha dicho Jehová: ustedes no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Yo pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Interesante. Debido a que los ricos, a los amos de sus mismos compañeros que eran esclavos, sus mismos compatriotas que habían llegado a la pobreza, habían llegado a ser esclavos de los amos de los ricos, de los judíos ricos. Pero como no observaban la fiesta de jubileo cada 50 años para darle la libertad, por eso dice aquí, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano. O sea, cada 50 años se debía promulgar libertad a su hermano mediante el jubileo. Entonces Dios, ¿qué haría? Dios iba a tomar cartas en el asunto para él mismo proclamar libertad. Y así fue. Y así fue. Vamos a ver la historia más adelante. Un poquito más adelante, ¿no? He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, pero a la manera de Dios.
a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta a todas ante todos los reinos de la tierra. La pregunta número 6. Mientras desatendían las instrucciones del Señor para lograr la libertad universal, ¿qué institución divina también estaban desatendiendo? Había otra cosa que también el pueblo, los judíos desobedecían. A ver, vamos a ver qué dice. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Como vemos, dos cosas, Israel cometió error. Primero, no proclamar la libertad a sus hermanos, esclavos. En otras palabras, no observar cada 50 años la fiesta de jubileo. Y número 2, violar el cuarto mandamiento, el sábado. Por eso la pregunta dice, ¿qué institución divina también estaban desatendiendo? El día sábado. ¿Se acuerdan que Ezequiel 20:20 no dice? Y que el día sábado se da señal entre mí y vosotros por todas vuestras generaciones. Entonces, dos cosas que estaban desatendiendo el pueblo de Israel. El jubileo o libertad de sus esclavos hermanos y el día de reposo, el cuarto mandamiento. Pregunta número 7. ¿Con qué condición prometió Dios que Jerusalén debería permanecer para siempre? Dios en su infinito amor daba oportunidad al pueblo de Jerusalén. ¿Con qué condición prometió Dios que Jerusalén debería permanecer para siempre? Jeremías 17, 24, 25 dice, no obstante, si ustedes me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día sábado, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Entrarán por las puertas de esta ciudad, en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. A pesar que habían estado cometiendo errores, ¿no?, de violar el sábado, era usual de que los días sábados en las murallas de Jerusalén venían extranjeros para vender pescado, vender víveres, ropas, cosas, y los judíos los días sábados compraban ahí alrededor de la muralla de la ciudad y así transgredían. Por eso es que el Señor denunciaba estas cosas, ¿no? Pero a la vez el Señor estaba dando oportunidad. Dice en el versículo 25, dice que esta ciudad será habitada para siempre. Era la promesa de Dios. El Señor quería que se arrepintiesen, pero los judíos no querían escuchar a Dios por medio del llamado que hacía el profeta Jeremías. La pregunta número 8. ¿Qué dijo que haría si no guardaban el sábado? Jeremías 17, 27. Dice así, ¿qué dijo que Dios haría si no guardaban el sábado los judíos? Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de sábado, ¿no?, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará.
Entonces, prácticamente los judíos tenían la pelota puesta en la cancha. El Señor les había dicho que se arrepintiesen y que guardasen el sábado, que dejaran de comprar y vender, de hacer negocios en día sábado, ¿no? Y les prometió que Jerusalén no sería destruida, pero se empecinaron a hacer lo contrario a los mandamientos de Dios. Pero eso el Señor dice que si no me oyes para santificar el sábado, dice, haré descender fuego en sus puertas, porque por las puertas de Jerusalén se hacían estas cosas, violando el mandamiento del sábado. En la pregunta número 9, ¿cuándo y quién lo cumplió? Está en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos del 11 al 20. Aquí estamos viendo ya en la imagen la toma de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo por medio del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Dice así la historia. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Era rebelde el rey Sedequías, el rey judío. 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, el templo sagrado, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando Salomón hizo la dedicación? La gloria de Jehová llenó el templo, de tal manera que los sacerdotes no podían entrar. Así, de esa forma, el Señor había santificado, y cayó fuego del cielo y consumió la ofrenda, el sacrificio. Pero los sacerdotes hacían lo contrario. Ahí ponían sus pilares en rendición al culto al sol, etc. Hacían tantas abominaciones. 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mira, qué misericordioso es Dios, enviando profetas. Mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. El tiempo de gracia se había acabado para ellos. 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, a Babilonia, ¿no? Que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar señorita, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, el templo de Salomón. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Pero hubo algo interesante. Los judíos que fueron sumisos, generalmente los que habían sido esclavos, ¿no? La mayoría, habían sido llevados a Babilonia, pero no fueron tratados mal en Babilonia. Llegaron a tener su terreno y tener su casa y su campo para cultivar su huerto. Tenía, o sea, no eran tratados como los romanos trataban a los esclavos, ¿no? En las galeras, en el circo romano, etcétera. No, eran bien tratados. Los caldeos trataban bien a los judíos que no se rebelaban, eran sumisos, humildes. Ellos los trataban bien como ciudadanos. Y algunos, por eso que después de la liberación cuando el Señor hacía llamado para que regresaran a Jerusalén, muchos judíos ya no regresaron. Les gustó la vida cómoda en Babilonia. Entonces, pero muchas de esas personas que vivían bien en Babilonia habían sido esclavos en
antes de la caída de Jerusalén, habían sido esclavos. Entonces el Señor les había dado prácticamente mediante la toma de Jerusalén por mano de Babilonia, habían recobrado su libertad. El Señor había ejecutado justamente justicia para que los oprimidos recobrasen su libertad. Entonces, por eso dice que los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Por ejemplo, al decir que es siervo no quiere decir siervo en una forma despectiva o una forma como otros maltrataban mal a sus esclavos. Acuérdense que Nehemías fue también un siervo, pero ¿qué fue? Copero del rey. Daniel y sus amigos también fueron siervos del rey, pero ¿qué cosa eran? Eran ministros de la corte de Babilonia, pero se les decía siervos. Interesante. Entonces gozaban de esa ciudadanía. Interesante. Pregunta número 10. Durante su cautiverio, ¿qué disfrutaba la tierra? Segunda de Crónicas 36:21 dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueran cumplidos. Interesante este texto. Israel, que por medio de Moisés, Dios había dicho que guardasen los jubileos, cada 50 años dando libertad a los esclavos, durante más de, podría decir, casi 2000 años, después de que Israel fue liberado, ¿no? Entonces, el Señor tenía que tomar el asunto en sus manos. Si Israel no guardaba, no cumplía, ni aún el cuarto mandamiento, el día de reposo, ¿no? Trabajaban, ¿no? Y cada 50 años no proclamaban libertad a sus hermanos, entonces el Señor tenía que tomar el timón en sus manos. Él mismo haría el jubileo para todos sus esclavos que no habían sido liberados, pero ya a la manera de Dios, ¿no? A la fuerza, como se dice, ¿no? Entonces, para eso fue empleado Babilonia. ¿Para qué? Para tomar Jerusalén. Entonces, solamente por eso dice acá, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueran cumplidos. O sea que la tierra, dice, al haber reposado durante 70 años, prácticamente era un jubileo, como decir, a la fuerza, ¿no? Entonces, como el hombre no hizo como Dios había ordenado, entonces Dios tenía que hacer a su forma ese reposo, ese jubileo, esa libertad de la tierra, ¿no? Porque de Dios es la tierra y su plenitud, y sus habitantes y los que moran, los que habitan en ella. Así dice el texto de Salmos. Entonces, bien interesante que dice acá, ¿no? Que los 70 años fueron años de reposo de la tierra de Jerusalén. Vamos a leer la pregunta número 11. ¿Cuánto tiempo dijo Dios que debería ser su cautiverio? Jeremías 25 del 8 al 11. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, se está hablando sobre Jerusalén, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, y la voz de desposado, y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años tenía que servir Jerusalén al rey de Babilonia, ¿no? Que a la vez
70 años iba a reposar la tierra de Jerusalén de tantos jubileos que ellos mismos no habían cumplido. Pregunta número 12. Entonces, ya habiendo entendido aquí de que cada 7 años, por cada 7 años, el séptimo año era un año de reposo. Y cada 7 ciclos de 7 años, es decir, en el año 50, era también reposo sagrado durante todo el año. Así también en el calendario de la historia de la humanidad, en el gran calendario de Dios, también existe un jubileo a escala milenial. Y aquí está la pregunta número 12. Cuando llegue el fin, ¿durante cuánto tiempo habrá estado soportando el mundo la esclavitud y la opresión y haciendo caso omiso del sábado? Antes de entrar a esta lectura, en este mundo el sábado no se respeta. El sábado es un día comercial. La Iglesia Católica ha establecido en su catecismo que el día domingo es el día de reposo. En esa forma está contrariando la ley de Dios. Y muy pronto, cuando ya salga la ley dominical mediante Laudato Si, la Agenda 2030, todo ese plan que tienen de hacer del domingo un día de reposo mundial a escala global, entonces se está copiando lo mismo que el pueblo de Israel hizo al no guardar los días sábados. Es decir, el mundo ha olvidado el cuarto mandamiento de Dios, ha olvidado el sábado. Eso ya se habla a escala milenial durante toda la historia de la humanidad, desde la entrada del pecado hasta cuando Cristo venga por segunda vez, hasta cuando sea el fin del mundo o el fin de la historia de la humanidad. Por eso la pregunta dice, cuando llegue el fin, ¿durante cuánto tiempo habrá estado soportando el mundo la esclavitud y la opresión y haciendo caso omiso del sábado? Y este texto que voy a leer en este momento es una cita inspirada también de la sierva del Señor, Elena G. de White. Está en El conflicto de los siglos, páginas 656, 659 y 678. Dice así. Entonces, esta nota 2 que voy a leer es la respuesta a la pregunta número 12. Repito, cuando llegue el fin, ¿durante cuánto tiempo habrá estado soportando el mundo la esclavitud y la opresión y haciendo caso omiso del sábado? Como le vuelvo a repetir, a esto ya no es el pueblo de Israel ni los judíos, sino toda la humanidad y toda la historia de la humanidad que hacen caso omiso del sábado. Durante 6.000 años el gran conflicto ha estado en curso. Durante 6.000 años el gran conflicto ha estado en curso. Ahora todos han tomado su decisión. Los malvados se han unido plenamente a Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento de que Dios vindique la autoridad de su ley pisoteada. Y dentro de su ley pisoteada está el cuarto mandamiento, el sábado. Durante 6.000 años la obra de rebelión de Satanás ha hecho temblar la tierra. Durante 6.000 años su prisión ha recibido al pueblo de Dios, es decir, la tumba, ¿no? La prisión es la tumba. La obra de ruina de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años ha obrado su voluntad, llenando la tierra de aflicción y causando dolor en todo el universo. La respuesta acá hay justamente 4 veces, dice durante 6.000 años. 4 veces. Justamente está resaltada ahí de morado o de lila para que ustedes puedan verlo. Durante 6.000 años el gran conflicto ha estado en curso. Durante 6.000 años la obra de rebelión de Satanás ha hecho temblar la tierra. Durante 6.000 años su prisión, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios. Durante 6.000 años ha obrado su voluntad, el diablo, ¿no? Llenando la tierra de aflicción. Entonces la respuesta está allí, ¿no? Cuando llegue el fin, ¿durante cuánto tiempo habrá estado soportando el mundo? O sea, cuando llegue el fin, ¿cuándo va a llegar el fin? Cuando Jesús venga por segunda vez.
¿Durante cuánto tiempo habrá estado soportando el mundo la esclavitud y la opresión y haciendo caso omiso del sábado? 6.000 años. Así, bien claro dice la escuela sabática, usando la cita inspirada del conflicto de los siglos. Ahí están las páginas. Por eso que se ha hecho un gráfico ahí. El año 1 comienza desde la entrada del pecado, no desde la creación. Desde la entrada del pecado en el año 1. Y de ahí se contabiliza hasta el año 31, después de nuestra era, ¿no? Ocurre la muerte de Cristo. Los primeros 4.000 años del gran calendario de los 6.000 años. Y después del 31 hay 2.000 años más para que se completen los 6.000 años. Y eso lleva 31 más 2.000 a año 2031. Entonces, ¿cuándo Jesús viene por segunda vez? O como dice la pregunta 12, cuando llegue el fin. Cuando llegue el fin de la historia de la humanidad de 6.000 años. 4 veces dice 6.000 años aquí en esta pregunta número 12. Y esta cita de acá, esta respuesta de acá a esa pregunta 12, yo no lo estoy haciendo. Esa respuesta es de la escuela sabática del año de 1905. No es un tema que yo me he preparado para yo hacerlo, sino las preguntas y la respuesta textualmente como está allí, lo pueden visualizar, no es mía. Este tema yo no lo he preparado, ese tema es de la escuela sabática. Yo solamente lo he puesto en la traducción y la cita tal como está ahí del inglés al castellano. Ahí está textualmente. Ese no es mi tema. Este es el tema de la Asociación General que estaba presidida por el pastor Arthur Daniel. Y cuando Ellen White tenía 78 años de edad. Y ellos estudiaron esta lección que ahora ustedes y yo estamos estudiando. Y ahí está la pregunta y ahí está la respuesta. Tan literalmente son las 4 citas durante 6.000 años, durante 6.000 años, durante 6.000 años. Lo voy a repetir. Durante 6.000 años el gran conflicto ha estado en curso. Durante 6.000 años la obra de rebelión de Satanás ha hecho temblar la tierra. Durante 6.000 años su prisión ha recibido al pueblo de Dios. Durante 6.000 años ha obrado su voluntad llenando la tierra de aflicción y causando dolor en todo el universo. La respuesta no es mía, hermanos. Ahí está. La literalidad, la exactitud de los 6.000 años. Acá no dice que los 6.000 años son aproximados. Nada. Sé que hay otras referencias de términos 6.000 años que Ellen White utiliza, ¿no? Cerca de 6.000 años. Y hay otras, ¿no? Alrededor de 6.000 años. Pero justamente estas 4 citas fueron escogidas de entre todas las citas que Ellen White tiene, ¿no? Para precisar la respuesta a la pregunta número 12. ¿Durante cuánto tiempo habrá estado soportando el mundo la esclavitud y la opresión haciendo caso omiso del sábado? La respuesta, 6.000 años. Así, de manera clara, tajante. No aproximado, no que más o menos 6.000 años, o poco antes de 6.000 años, o un poquito más de 6.000 años. No, 6.000 años, ni un año más y ni un año menos. Entonces, es importante por eso que estamos estudiando esta escuela sabática del año 1905. Ellen White estuvo de acuerdo con esta escuela sabática porque ella lo estudió. Sus hijos de Ellen White lo estudiaron y no se quejaron en absoluto. Estuvieron de acuerdo con esta escuela sabática aprobado por la junta directiva de la Pacific Press Publishing Association adventista, la casa publicadora. Entonces, esto que quede claro, eso era lo que se creía por nuestros pioneros adventistas, por la iglesia adventista, por todos nuestros hermanos adventistas de hace 115 años. Vamos a pasar a otra diapositiva porque hay más todavía. La pregunta número 3. ¿Por cuánto tiempo estará desolada toda la tierra? Hay 1, 2, 3 textos bíblicos y la nota 3. La nota 3 también es de la pluma inspirada de Ellen White. Lo que es hermoso aquí que nadie pone un comentario o algo así como para tratar de hacer rodeos al estudio como actualmente si bien, ¿no? Comentarios adicionales. No, acá solamente la escuela sabática se hacía textos bíblicos y citas inspiradas.
y por ahí algunas cosas solamente aclaratorias, pero es mínimo, porque esta escuela sabática se ha hecho para que los estudiantes, así en esos tiempos era, para que los estudiantes razonen con la Biblia y las citas inspiradas, para que uno use su cerebro y pueda entender. Entonces, por eso que el estudio se hacía de esa forma, para que cada uno razonando pueda sacar sus conclusiones, y cada sábado se hacía un repaso en las iglesias. Bueno, Apocalipsis 20 para responder: ¿por cuánto tiempo estará desolada toda la tierra? Así como 70 años estuvo desolado Jerusalén cuando Nabucodonosor invadió y destruyó Jerusalén, las murallas y sus templos. Así como estuvo 70 años, ¿por cuánto tiempo ya toda la tierra, durante toda la historia, de los 6.000 años de historia, estará desolada nuestro planeta, nuestro mundo? Apocalipsis 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1.000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1.000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1.000 años. Este pasaje es muy precioso, es bien precioso, porque en el versículo 4, interesante, dice: los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y no recibieron la marca de la bestia en sus frentes. Se dan cuenta de que en este versículo 4, donde dice la bestia, su imagen y la marca de la bestia, se está refiriendo al domingo, al día que Dios no ha ordenado, no ha inspirado para que sea santificado. Entonces, a los que no observaron el domingo, vivieron y reinaron con Cristo 1.000 años en el cielo, porque el milenio va a ser en el cielo. Es muy claro entonces. Quiere decir que los que guardan el domingo, a sabiendas que el día sábado es día de reposo, no se van a salvar. Así de claro. Entonces ellos son los que no colaboran que se respete el jubileo terrenal. Entonces, ¿por cuánto tiempo estará desolada toda la tierra? La respuesta es sencilla: 1.000 años. Vamos a pasar a otro texto bíblico, es la misma pregunta. ¿Por cuánto tiempo estará desolada toda la tierra? Ya sabemos, 1.000 años. Pero ¿qué va a pasar durante 1.000 años acá en la tierra? Isaías 24. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, o sea, quedará vacío la tierra, vacío de habitantes, no va a haber ni un solo habitante, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué se contaminó la tierra bajo sus moradores durante 6.000 años? Ahora sí voy a hablar bien claro, 6.000 años, porque esa ya fue la respuesta de la pregunta 12. ¿Sí? ¿Qué pasó durante 6.000 años? La tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. El pacto eterno de Dios para con su pueblo es el sábado. El sábado que fue bendecido en la creación, en el séptimo día. Lean Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Entonces, justamente, por no guardar el sábado del mundo, por dar la espalda a los mandamientos de Dios, la tierra va a reposar por 1.000 años. El milenio no va a ser en la tierra. Esta tierra va a quedar oscuro, sin sol ni luna. Va a estar oscuro por 1.000 años. 1.000 años literales, ni un año más ni un año menos.
Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Así es, hermanos, no es buena noticia para los que quieran seguir en este mundo de pecado. Es bien claro textualmente este estudio con la sabática. Pregunta número 13. Hay otro texto bíblico también, como les decía que había 3 textos bíblicos y la nota 3. Ahora, el último pasaje bíblico de la pregunta: ¿por cuánto tiempo estará desolada toda la tierra? Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Jeremías 4. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido, o sea, se habían desaparecido, en otras palabras. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. O sea, del todo no. O sea, cuando se dice no la destruiré del todo, quiere decir que este planeta no va a ser destruido, hecho pedazos, ¿no? Este mundo, ¿no? Este globo terráqueo no va a ser despedazado. Solamente lo que es toda la superficie de la tierra, todos los continentes, todo. No va a haber ni un ser vivo. No va a haber ni un animal, ni una pulga, ni una hormiga, ni un gusano vivo. No va a haber ni un ser humano. Todo va a desaparecer. La tierra va a descansar por 1000 años, así como Jerusalén descansó 70 años por no guardar los jubileos. La pregunta número 13. Ahora vamos a leer la nota 3. ¿Por cuánto tiempo estará desolada toda la tierra? La nota 3. Esta cita es de la pluma inspirada. 1 del gran conflicto de los siglos, página 658, y otro, Patriarcas y Profetas, página 342. Vamos a leer la respuesta a la pregunta número 13, pero esta vez con las citas inspiradas de la sierva de Dios. Nota 3. El revelador predice el destierro de Satanás y la condición del caos y desolación a la que la tierra será reducida, y declara que esta condición existirá por 1000 años. 1000 años. Gran conflicto, página 658. Ahora, Patriarcas y Profetas, página 342. El gran plan de redención da como resultado que el mundo regrese completamente al favor de Dios. Qué bonito, ¿no? Todo lo que se perdió por el pecado es restaurado. ¿Por cuántos años el pecado? Durante 6000 años. No solo el hombre, sino la tierra es redimida para ser la morada eterna de los obedientes. Durante 6000 años, Satanás ha luchado para mantener la posesión de la tierra. Ahora, es decir, después de los 1000 años y la destrucción de los inicuos, se ha cumplido el propósito original de Dios en su creación. Precioso. Nuevamente, durante 6000 años, Satanás ha luchado para mantener la posesión de la tierra. ¿No es exacto ahí los 6000 años? Durante 6000 años. La nota 3 habla una cita de 1000 años de jubileo o 1000 años de reposo de la tierra. Y la otra habla durante 6000 años de historia que Satanás ha luchado para mantener la posesión de la tierra. Entonces, 6000 más 1000, ¿cuánto da? 7000 años. Así como son 6 días de la semana que se debe trabajar y el séptimo día de reposo, sábado, así también existe 6000 años de historia desde la entrada del pecado hasta la segunda venida de Cristo y 1000 años en el cielo para todos los obedientes, para todos aquellos que no han obedecido a la marca de la bestia el día domingo. La pregunta 14. ¿Qué será el milenio para los redimidos? Una pregunta bien clara. ¿Qué será el milenio para los redimidos? O sea, este es un resumen o una conclusión de todo el estudio que ahora hemos tenido. Este texto no es mío, como lo repito. Este texto
esta pregunta y respuesta es de la misma escuela sabática, de 1905, primer trimestre, lección 2, página 7. Hasta la página les estoy dando. Dice, ¿qué será el milenio para los redimidos? Dice así, un tiempo de libertad y descanso de los 6.000 años de pecado, esclavitud y quebrantamiento del sábado en la tierra por los que han pasado. Hermanos, más claro, textualmente no puede ser. ¿Qué será el milenio para los redimidos en el cielo? Un tiempo de libertad, un tiempo de jubileo y descanso de los 6.000 años así de pecado y esclavitud y quebrantamiento del sábado en la tierra por los que han pasado. Bien claro, hermanos, nuestros hermanos adventistas en la década que Ellen White vivía creía en la literalidad y exactitud de los 6.000 años de historia de pecado y más 1.000 años en el cielo, hermanos. Esto que quede bien claro. Ahora se ha cambiado bastante la posición. Ahora dicen, no, que los 6.000 años es aproximado, o puede ser un poco más o un poco menos, etcétera, etcétera. Y confunden las cosas. No quieren oír. Cuando se les presenta este mensaje se molestan. Quieren un análisis sintáctico, morfológico, todo. Hermano, no se necesita ni griego, ni hebreo, ni arameo para entender esta escuela sabática. Está en el inglés y está en el español. Y como también en otros idiomas que se tradujeron la escuela sabática de 1905 de otros países, en Australia, en Europa, donde el evangelio había llegado, el evangelio adventista había llegado. Hermanos, entonces es para meditar esto. Es para meditar esto. Volvamos a nuestras raíces adventistas durante la época de Ellen White, que creía en los 6.000 años de pecado, de esclavitud y quebrantamiento del sábado. Entonces, como dice, ¿no? Para que haya un consecuente tiene que haber un antecedente. Si el antecedente es verdadero, el consecuente es verdadero. Si los 1.000 años como antecedente son literales, los 6.000 años como consecuente también son literales, hermano, así de sencillo y por lógica. Si los 1.000 años de Apocalipsis 20, el milenio en el cielo, son exactos, ni un año, ni un año más, ni un año menos, así también los 6.000 años de historia de pecado son exactos, ni un año más y ni un año menos. Esto está claro, ahí está la lección, hermanos. No me la estoy inventando. Esta lección no está hecha por mí. Solamente lo he ilustrado para que lo vean de forma más clara. La pregunta 15. ¿Qué le queda al pueblo de Dios incluso ahora? Es la pregunta. Ahora que estamos viviendo en este tiempo, ¿qué le queda al pueblo de Dios incluso ahora? Ya la iglesia, ya no es al mundo, el mundo no obedece. Dice el apóstol Pablo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Está refiriendo al pueblo de Israel acá el apóstol Pablo, que a pesar que tenían el cuarto mandamiento del día sábado, tenían las fiestas del santuario y la fiesta del jubileo, no entraban, no obedecían. Por eso es que acá el apóstol Pablo está aconsejando a nosotros como iglesia, como pueblo adventista, no hacer lo mismo que hicieron el antiguo Israel. Versículo 13. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Eso lo dijo en Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, y Dios bendijo el día sábado, lo santificó y lo reposó. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia.
Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así dice el salmista, ¿no? Si oyes ahora la voz de Dios, no endurezcas vuestros corazones. Obedece a Dios, obedece sus sábados. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El reposo también fue para el pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida, de haber sido liberados de la esclavitud egipcia. Entonces, el día sábado se tenía que obedecer en honor a la liberación que el pueblo de Israel tuvo de Egipto. Y también tenía que celebrar cada 7 años el año de reposo de la tierra, y cada 50 años también. Eso era en honor de la liberación de Israel del pueblo egipcio. Por eso que Dios había ordenado. Y era sagrado. Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, eso Pablo nos está hablando a nosotros como adventistas, como pueblo de Dios, como pueblo remanente. Queda un reposo. O sea, nos recomienda que no violemos el sábado. 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El pueblo de Israel fue desobediente, pues nos aconseja no seguir ese mal ejemplo del pueblo de Israel. La última pregunta, 16. ¿Para qué, pues, está el sábado o el séptimo día? La nota 4 vamos a leer. Esta nota 4 sí ya es comentario, pero como base escritural y de la cita inspirada de la sierva del Señor. Después de todo lo que hemos estudiado. Aquí el editor sí, el autor de la escuela sabática, sí pone su conclusión. Pero van a ver que esto está totalmente basado en todas las citas bíblicas y las citas inspiradas del conflicto de los siglos y patriarcas y profetas. Vamos a leer la nota 4. ¿Para qué pues está el sábado o el séptimo día? En la actualidad para nosotros, entonces, ¿para qué guardamos el sábado? Sería otra forma de preguntar. ¿Para qué guardamos el sábado? Dice así. Del estudio de esta lección y la anterior, que son la de los jubileos, que fue la introducción que hice de Levíticos capítulo 25. Del estudio de esta lección y la anterior, es evidente que el día de reposo o séptimo día representa el descanso y la libertad. Descanso y la libertad. En el primer séptimo día Dios descansó de todas sus obras y fue renovado. O sea, ese es el cuarto mandamiento. Acuérdate, de cada 6 días, el séptimo día se reposa. Ese es 1. 2. En el séptimo o año sabático, los siervos hebreos debían ser puestos en libertad y salir libres. O sea, cada 7 años. 3. En el jubileo o el gran año sabático, el año después de 7 veces 7 años, se proclamaría la libertad universal, es decir, cada 50 años. Hasta ahí vamos 3. Les vuelvo a repetir que después de cada 6 días, el séptimo día se descansa, que es el sábado. Número 2. Después de cada 6 años de trabajo, el séptimo año se descansaba. Era año sagrado. La tierra descansaba cada 7 años. Tercero, de cada 7 ciclos de 7 años, que son 49 años, en el año 50 era declarado año sagrado, jubileo, libertad para los esclavos. Hasta ahí los 3, eso es lo que está diciendo la nota 4. Y ahora habla en escala universal, lo que está resaltado. Y en el gran sábado del milenio, el séptimo milenio,
El pueblo de Dios será liberado de toda esclavitud y opresión. El pueblo de Dios se refiere a la iglesia triunfante. El pueblo de Dios será liberado de toda esclavitud y opresión y pasará un sábado de reposo en el reino de Dios, en el gran sábado milenial. Pero hemos visto de que el pueblo de Dios será liberado de toda esclavitud y opresión. ¿Pero de cuánto? De 6.000 años. Las 5 citas del Espíritu Profecía que hemos visto ahí. Hermanos, ¿está bien claro la conclusión del estudio de la escuela sabática? Entonces, la escuela sabática a los 1000 años lo dice séptimo milenio. Si lo llama séptimo milenio, entonces tiene que haber 6 milenios previos. Y esos 6 milenios son los 6.000 años de historia desde la entrada del pecado hasta la segunda venida de Cristo. Muy bien, que Dios los bendiga a todos ustedes. Maranata 2031. Dios los bendiga.